Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Vamos Somos Chilenos. Estamos con set completo, con los panelistas estables, a veces inestables, hoy día bien estables. Lo digo porque me encuentro con mis grandes amigos Claudio Jayo. ¿Cómo estáis, Claudio? Qué bueno tenerte en el panel del Vamos Somos Chilenos. Hola Jaime, muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Bien, súper bien, súper bien. Estamos con Pedro, hemos hecho patria acá. Yo sé que Claudio ha tenido problemas de salud, a veces algunos trámites, ha tenido que Pero viajar y pasó todo. agosto, pasó Y tenemos agosto. Sí, Pasó agosto, estamos en eso, Todos muy pasamos bien. agosto, sí. Pasó agosto. No, estábamos ahí, Claudio la vio ahí, estuvo re enfermo ahí, así que bien, bien. Oye, Pedro, y tenemos por el otro lado a Pedro, que no falta el lunes, a pesar donde esté, puede estar en Dubái, y Pedro se conecta igual donde esté en Dubái. ¿Cómo te dejé, Pedro? Pero la verdad que Claro, anda de me Valdivia, subiste Santiago, harto. Valparaíso, pero te subí Sí. hartos kilómetros. ¿Cómo estáis, Pedro? Bien, aquí transmitiendo desde Valdivia. De Un Valdivia, saludo bien. a Claudio, saludo a Alejandra, nuestra invitada. Sí. Te me adelantaste un poquito, porque quiero presentar una persona que he tenido el gusto de conocer hace algunos meses atrás, eh, por la dinámica política, por todo lo que está ocurriendo hoy en día, en todo lo que ya sabemos, las ratificaciones de candidaturas a diputados y todo. Y me encontré con una persona tremendamente profesional, alguien muy ¿cómo? Positiva, alguien que tiene una mirada bien, obviamente por su trayectoria, por su mundo también y por su trayecto por otros países. Se radica en Valparaíso, con una visión también crítica, como obviamente la tenemos todos, de lo que sucede hoy día, no tan solo en la comuna de Valparaíso, sino también en la región y también a nivel país, con las políticas públicas, con los gobiernos que tenemos hoy en día y con tanto nacionales como locales, y que ella ha tenido, desde esa mirada, con esa experiencia, algo que me llama mucho la atención, que es como la solución o la facilidad para ver una mirada diferente. Me refiero a la periodista Alejandra Carrasco, hoy día ratificada candidata por el Distrito 7 a diputado de la Nación, así que primero que todo la quiero felicitar y darle la bienvenida también al Vamos Somos Chilenos. ¿Cómo está Alejandra? Súper bien aquí partiendo este día, el lunes 1 de septiembre, con todas las pilas ya, con la candidatura oficial. Y vamos, somos chilenos, pues adelante, avanzando en esto. Gracias por invitarme a tu programa, Jaime. Pero bienvenida. La verdad que es un gusto, hemos conversado largo y tendido para también, aquí somos súper honestos, aquí siempre deben pensar, oye, el Jaime Mucha invita a puros amigos, puros conocidos. La verdad que sí, invito a puros conocidos porque conozco a esta gente, entonces hemos tenido invitados internacionales, hemos tenido invitados de la nación, invitados candidatos a presidente también, del mundo político, del mundo del deporte, del mundo de la escultura, hemos invitado de todo en el Vamos Somos Chilenos para darnos una visión así. Mira, vamos a partir, si me permite, Claudio y Pedro, les voy a primero dar una pequeña pregunta a Alejandra para que empecemos con esta entrevista y que queremos conocer de ella en este primer bloque del Vamos Somos Chilenos. Lo primero, Alejandra, es quiero saber, o la gente también quiere saber, ¿cómo llega una candidata, cómo llega la candidatura, podríamos decir, a tu persona? Porque la verdad que unos dirán, se conocía con el político antiguo, era amiga de, no sé, o tiene mucha plata, o está todo arreglado. ¿Cómo llega Alejandra Carrasco a la candidatura Ninguna ratificada de por las el Partido Nacional anteriores, Libertario? Ya, perfecto. ninguna de las Perfecto, anteriores. Bueno, voy a contarte un perfecto. contexto un poco de mi vida. Yo soy periodista, nací en Talcahuano, en el Hospital Naval de Talcahuano, hija de marino, ¿cierto? Estudié en la Católica en Concepción. Y todo lo que conseguí en mi vida, de las cinco, como las ocho grandes trabajos, cinco han sido por currículum y dos por networking, ¿ya? Y ese networking, ¿no es Perfecto. cierto? Ese contacto es precisamente porque hice bien mi trabajo, había, ¿no es cierto?, como un buen precedente, ¿me entiendes tú?, en el tema, ¿ya? Eso por un lado. Y de hecho, todo lo que he conseguido en mi vida, la gran mayoría ha sido así. Cuando me fui a España becada, yo tuve que postular con 3.000 postulantes, no de Chile, de toda Iberoamérica, incluido Brasil, y quedé entre las primeras 20 sin ser la gran cosa. Para mí, siempre pensaba que Dios me ayudaba en todo al final, ¿ya? Y en este sentido, cuando llegué, de hecho, cuando llegué a Valparaíso hace un par de años, yo no conocía a nadie, conocía a dos amigos que estaban ahí perdidos en el mundo,
y postulé por currículum a la Católica, quedé y administré los MBA, ¿no es cierto?, en economía. Después no me gustó mucho y postulé por empleos públicos, ¿no es cierto?, que todo el mundo dice que está arreglado. Y quedé como la periodista del censo. ¿Se acuerdan? El año pasado abrieron 3.000 vacantes para coordinadores, censistas, y era un periodista. Y ese puesto lo tuve yo, ¿ya? Y solo por currículum, ¿ya? En este caso, cuando llegué al partido Nacional Libertario, ya a la semana, ¿no es cierto? Como duré una semana en comunicación, inmediatamente Jaime dijo, tú tienes talento, ayúdame, se me ocupo en la coordinación, y entré, ¿no es cierto?, a la coordinación comunal de Valparaíso, un gran honor para mí. Y luego, obviamente, hubo una invitación a todos los militantes a postular si querían ser parlamentarios. Y yo hice mi trabajo, como siempre digo, yo soy bien ñoña para mis cosas, bien mateíta, y postulé, ¿no es cierto? Obviamente había una referencia, en el caso de Jaime ya me conocía, la regional ya me conocía, y también en ese poco tiempo demostré mi profesionalismo, ¿no es cierto? Mis buenas relaciones laborales y mi talento, en este caso para poder coordinar reuniones, ¿no es cierto?, para reducir un montón lo que es la cantidad de consultas que muchas veces tienen y confusión que muchas veces tienen los mismos militantes, ¿ya? Y eso fue súper bueno. Por ahí parte un poquito mi historia y mi perfil como persona. Perfecto. Oye, Alejandra, es bonito que ahondemos en eso porque hubo una postulación, podríamos Ujú, decir, masiva, un proceso de postulación en el Partido Nacional Libertario de todos los militantes podían postular. Alguien que se ujú. veía capaz, que tenía las posibilidades o que tenía los argumentos para poder postular, postulaba. Y en ese proceso, claro, estuvimos los dos, pero fue bien, Partido Nuevo abrió esta postulación, no tan solo para los militantes, sino también para independientes, ¿ya? Postuló todo aquel que quiso postular a ser candidato por el Partido Nacional Libertario, que haya prestado algún servicio, que haya trabajado en el partido en este proceso, corto proceso de postulaciones. ¿Cómo te lo tomaste en ese momento cuando te dijeron, oye, ¿sabes qué? Eres la elegida para representar al partido en el título 7? Con eso quiero terminar porque después Yo pasa a ver partiría al una revés. pregunta. Sí, ¿Ya? cómo me lo tomé en esa semana que no pasó nada y que muchos postulantes que también tenían esta expectativa empezaron a reclamar, ¿ya? Yo cuando postulé tuve la actitud igual que cuando no postulé una pega. Puedo quedar o puedo no quedar. Yo puedo ser muy buena en lo que hago, pero siempre hay alguien que es mejor que tú. Y eso pasa en cualquier ámbito del trabajo, ¿no es cierto? En cualquier ámbito, eso. Entonces yo postulé, no quedé, dije, ok, yo agradecí, gracias Señor, no era para mí, feliz de la vida, seguí incluso apoyando a otros candidatos, sacándoles fotos, le saqué fotos a las chicas, ¿no es cierto?, del Distrito 6, a Jaime, un montón de gente, siempre con una actitud liviana, relajada, tranquila. Solté el tema, agradecí y todo. Y eso fue, por ejemplo, y a la semana siguiente, casi cuando estaban cerrando, me llaman. Y yo, muy ingenua, cuando me llaman, dicen, ah, quieren una gráfica, quieren que les ayuden en algo. Así fue, yo andaba tan relajada por la vida. Y me dicen, así, Ale, el coordinador regional, ¿quieres ser candidata? Me tienes que responder en esta llamada, sí o no. Ahora ya. Yo dije, sí, sí, así, cero emoción, nada. Pero yo como una convicción interna de que era, y simplemente lo hice así. Pues obviamente hice llamadas a amigas, llamé a Jaime, llamé a otro amigo, ¿no es cierto? Como para digerir todo esto. Así que así fue de hecho, los menos conocidos estaban mucho más nerviosos y más eufóricos que yo estaba casi en estado como en shock. Estaba cero emoción. Y todo, pero ¡ay, sí! Y yo, ok, ok, así fue la historia en realidad. Pero lo que yo destaco es que yo lo tomé con mucha madurez porque puede pasar o puede no pasar, si esto es como postular a cualquier cosa. Entonces, también hay un tema de madurez, también de agradecer y también de autocrítica, es decir, a ver, ¿qué me Sí. faltaría si yo quiero para la próxima oportunidad poder quedar? Sí, porque en esta situación, y Pedro lo sabe bien también, que ha participado en la dinámica política, hay mucha gente que cree que está autoconvencida de que por su trayectoria, tanto en lo Mm. político como en lo privado y particular, que sí o sí tiene que ser candidato donde esté, tiene que ser él la figura. Entonces, eso se escapa de cualquier colectivismo, podríamos decir, o de capacidad de entender que por ejemplo, cualquier organización, en especial los partidos políticos, tiene un objetivo colectivo,
un objetivo más allá de una propia candidatura y no en lo personal, no en el mérito personal, no en el logro personal, sino en el grupo, en el logro del grupo, del equipo, de la colectividad. Pedro, Sí, Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, Hola Pedro, al ¿qué tal? margen de que, muy bien, muchas gracias. Al margen de que tú estás evidentemente dentro de un partido político y que hay ciertos principios que son los que lo rigen cierto ideario, me imagino que tú también tienes como algunas visiones personales, ¿cierto? Y algunos enfoques como más específicos de los temas que te gustaría abordar tanto en la campaña y en la visión de que eventualmente pudiera ser diputada en el futuro. ¿Cuáles serían esos principales temas que te movilizan a ti para decir, oye, quiero estar en el Parlamento? Bueno, yo soy una ciudadana de a pie, ¿no es cierto? Hago casi todas mis cosas a pie en Valparaíso y obviamente me da pena ver las condiciones de cómo está el puerto, ¿ya? También cuando vas a Viña o vas a Concón también ves situaciones que te dan mucha pena al final, ¿no es cierto? Te deprimen. Primero yo creo que es la seguridad, que es un eje no solo local, sino que es nacional, porque sin seguridad no vas a poder hacer nada, no puedes pintar, ¿no es cierto?, la fachada de tu negocio si la noche van a ir y te lo van a vandalizar, ¿no es cierto? Sería poner la, la carreta antes de los bueyes. Creo que lo más importante es la seguridad transversal en todo, ¿no es cierto?, en no vandalización de edificios, el tema, ¿no es cierto?, de control, todo lo que tiene que ver em, con las policías, ¿no es cierto?, con lo que muchas veces la teoría de la ventana rota que hablan en criminalística, ¿no es cierto?, de no tener sitios heriazos, que si hay sitios heriazos que estén cerrados, que en las luminarias, es un montón de detalles que en una ciudad, ¿no es cierto?, Valparaíso cualquiera, son súper importantes. Creo que ese es el eje principal. No podemos hacer nada si no hay seguridad. No puedes tener un restaurante si no hay seguridad. No puedes mandar a tu hijo al colegio tranquilo si no hay seguridad. No puedes proyectarte económicamente en un lugar si no hay seguridad. Creo que eso es uno, ¿ya? Lo otro, bueno, a mí me encanta la educación. Siempre he dicho, soy bien ñoña. Yo trabajé en Fundación Integra 4 años, en universidades, en España reporté para una revista de educación, ¿no es cierto? Políticas públicas en educación que después llegan a Chile. Todas esas políticas que muchas están fallidas también. También para mí es un tema que me apasiona y creo que es muy importante ordenar todo lo que tiene que ver con el ministerio, con la calidad de la educación, tanto en el contenido que se entrega como en las instalaciones, ¿ya? Y está todo el tema, ¿no es cierto?, de la administración, de que el Estado se achique, que sea mucho más ágil y que permita en este caso, a las corporaciones de profesores, poder agilizar y tener su propio proyecto educativo que los padres, ¿no es cierto?, valoren y puedan, en cierta forma, inscribir a sus hijos en esos colegios. Va por ahí el tema. También, obviamente, hay temas, toma en cuenta que el Distrito 7 no solo es Valparaíso, la provincia, sino también San Antonio. Ahí tenemos un tema que tiene que ver con los puertos, con el tema del megacampamento, que de hecho hoy día salió en la prensa que siguen el tema de los desalojos, ¿no es cierto?, porque se ha producido una hipertrofia urbana, no hay planificación urbana, ¿no es cierto?, aparte de la toma de, ¿no es cierto?, de extranjeros, ¿no es cierto?, también hay mucha gente que ha construido su casa porque no hay opciones de alojamiento, personas que trabajan en el puerto. Entonces también hay un tema serio cómo equilibrar el puerto de Valparaíso, que era el más importante, con lo que es San Antonio ahora, ¿cierto? Cómo vamos distribuyendo también el tema de los usos, ¿no es cierto? Y de las especializaciones, por decirlo de alguna forma, de cada puerto, ¿ya? Eso son como la bajada regional al tema, ¿no es cierto?, de lo que es el programa de Johannes. Perfecto. Bien localista por las problemáticas de acá, Mm. porque yo creo que Pedro queda satisfecho con escuchar que el primer tema es seguridad. Lo sabemos bien que no tan solo acá en el distrito, a nivel nacional, me imagino que en Valdivia, me imagino que en el sur, en el norte, Exactamente. debe ser el tema fundamental donde hay que poner el acento y el ahínco para las políticas públicas que tenemos que legislar o posiblemente los candidatos tienen que legislar en el futuro. Claudio, Eh, Gusto conocerte, Alejandra. Un placer tenerte en nuestro panel. Gracias, Eh, Claudio. yo te quiero preguntar algo bien específico. Me preocupa la baja en las encuestas de Johannes. ¿A qué atribuyes tú que se esté produciendo ese fenómeno? Bueno, yo creo que es un fenómeno natural que pasa, que siempre está esta efervescencia en un momento, este entusiasmo que mucha gente estaba muy de moda, Johannes, en cierto caso, y empezó a crecer. También toma en cuenta que
hay muchas encuestas, que esas encuestas hay que ver, ¿no es cierto?, su metodología, cómo fue que llegaron a esas conclusiones, ¿no es cierto?, que CAS en este caso está arrasando en las encuestas. Entonces, primero hay que ver la base metodológica de la encuesta, cuál es la población, muestra, ¿no es cierto?, estadísticas donde se están aplicando estas encuestas, y ver la veracidad, ¿no es cierto?, cuál es el margen de error de estas encuestas, eso por un lado. Lo otro, toma en cuenta además que lo que quiero decir es que hay una invitación a no quizás hacerle tanto caso a las encuestas, ya todavía no parte la campaña política oficialmente, en política las cosas pueden cambiar muy rápido, entonces un número de hoy no necesariamente va a reflejar lo que va a pasar en octubre, ¿ya? Eso por un lado. Lo otro, obviamente, que está el tema de el voto silencioso. Mucha gente calladita, no habla con nadie, no comenta con nadie ni en su trabajo, ni en su barrio, pero calladito va a llegar y en la urna va a poner que es Johannes. Y esos datos no están reflejados en ninguna parte, ¿ya? Entonces, mi llamado es que seamos cautos con las encuestas, no nos entusiasmemos así como así, tomemos en cuenta también que hay un fenómeno sociológico con el tema de las encuestas, porque muchas veces queremos nosotros ser parte de la mayoría. Por eso también está todo este tema de las encuestas y no nos gusta como quedarnos con el equipo perdedor. Si hablamos de fútbol, ¿no es cierto? Siempre tratamos de estar en el bando ganador por un tema psicológico, ¿ya? Decir, no, si a mí no me gusta no me gusta la Católica, me gusta otro equipo que no conoce nadie. No, Hay eso yo que, te aseguro que claro. hoy día no hay nadie que sea de la Universidad de Chile. Bueno, la católica dije, claro. Claro. Sí, desde ayer. Pero yo creo que es eso más que nada. Está la efervescencia, ¿no es cierto? Está estas encuestas que no sabemos su metodología y también está el voto silencioso, que eso ya lo vamos a ver Ok. Perfecto, perfecto. Oye, Alejandra, una de las cosas yo creo que ha sido fundamental, me parece que ha sido en el último tiempo, han sido las propuestas claras de gobierno, porque ya pasamos esta efervescencia que hablaste tú de los nombres, de las propuestas más duras, pero creo que es fundamental también los pilares de gobierno, porque al final hoy día ya, me parece que la gente hoy día está un poco más empoderada, la gente ya conoce un poco más de los candidatos, sabe para dónde va la micro de cada uno, sabe lo que ofrece cada uno, y en quién confiar o en quién no, quién dice una cosa y después la cambia, creo que eso lo sabemos perfectamente. Pero creo que los pilares de gobierno son fundamentales para saber más o menos cómo podría ser un posible gobierno de, ¿ya? O el gobierno que va a intentar imponer o que va a intentar llevar a cabo. Creo que es fundamental eso. ¿Qué te parece a ti los pilares de gobierno de Johannes? Hablemos un poquito de eso, de cuáles son como las directrices que tú sientes como candidata, de lo que puede hacer la bajada, de lo que quiere Johannes para el gobierno que él pretende. Mira, la parte de economía, ¿no es cierto? Víctor Espinosa le puso de sentido común, pero yo creo que todo el programa de Johan es de sentido común, ¿ya? O sea, cae de Maduro, no quiero hablar de Maduro, pero cae, ¿no es cierto?, es bien lógico, ¿no es cierto? Lo que la gente pide, que es normal, y cualquier em, tendencia política que tú hablas en la calle, de la gente común y corriente quiere eso, quiere seguridad, quiere una economía estable, que si tiene un kiosquito en la esquina, ¿no es cierto?, no pague tanto impuesto y que no vengan en la noche y se lo destruyan, que pueda elegir la educación que quiera a sus hijos, que pueda salir en la noche, ¿no es cierto?, a un bar, ¿no es cierto?, un restaurante, que no les pase nada, que puedan construir su vida, por ejemplo, decir, ok, me voy a esforzar, me voy a sacar la mugre porque quiero tener una casita y ojalá otra casita para complementar mi pensión, ¿no es cierto? Y dejarle algo a mis hijos. Eso es algo lógico y de sentido común en cualquier sociedad, ¿ya? Y eso es lo que finalmente, en palabras simples, es lo que refleja el programa completo de Johannes, ¿ya? Que es más que nada esta bajada, ¿no es cierto?, esta libertad, alivianar la carga que tenemos los ciudadanos en lo que tiene que ver con nuestra relación con el Estado, ¿ya? Así lo diría yo. Perfecto, perfecto, perfecto. Pero no sé si tienes una Sí, última pregunta, nos va quedando poco del... sí, así es. Alejandra, tú hiciste un Zoom cuando te preguntaba sobre los principales ejes que te interesaría abordar eventualmente como parlamentaria.
Y tocaste un tema que es el de los puertos, ¿cierto? Que es un tema muy, muy local. Eh, y en base a eso, quisiera preguntarte, ¿cuál crees tú que son los grandes desafíos de la quinta región? Porque la quinta región muchas veces se siente como el patio trasero de la región metropolitana, ¿cierto? Que estamos pegaditos, o sea, por gran parte de nuestro territorio lo compartimos con la región metropolitana. Sin embargo, es una región que está muy abandonada. Si miramos en general Valparaíso, Viña, que son como las grandes ciudades, no han habido mayores desarrollos en el último tiempo. La cesantía es algo que ha aumentado. Qué decir el nivel de desastre que tiene Valparaíso, que además, más allá del cariño que uno puede tener por la ciudad puerto, es de uno de los poderes del Estado. Entonces, es una ciudad indudablemente con una impronta importante. Sin embargo, la quinta región pareciera ser una región que es verdaderamente el patio trasero de Santiago. ¿Cuáles tú crees que debieran ser los temas que debieran abordarse en relación a la región puntualmente? Mira, yo creo, y me da mucha pena que sea así, ¿entiendes tú? Todo el potencial que tiene esta región en todo sentido es una lástima, da incluso penita verla de esta forma, ¿ya? Bueno, lo que dije, seguridad lo primero, porque si no, sin seguridad no haces nada. También está el tema de los desarrollos de los puertos y el tema turístico, ¿ya? Partiendo por Valparaíso, pero tenemos Viña, tenemos el festival, tenemos no a mi distrito, pero tenemos lo que es Portillo, toda la zona, ¿no es cierto?, hacia Mendoza, que son los centros de esquí. Tienes las islas, Isla de Pascua, que también está en este distrito, Juan Fernández. Entonces, eso serían los ejes, seguridad, ¿no es cierto?, el desarrollo y también los accesos, si vamos a tener puertos potentes, que también el tema del traslado de la carga sea mucho más fácil, ¿ya? Eso tiene que ver con los puertos y el desarrollo turístico. Me Perfecto, gustaría, perfecto. si me permite un segundito, porque también citaste hace un rato el tema de las tomas, ¿cierto? Tú Ujú. debes saber que la quinta región y principalmente Viña del Mar es una de las comunas en Chile que tiene más tomas. ¿Cómo crees tú que debiera abordar el Estado esa situación? Más aún viendo lo que ocurrió el año pasado ya, se estoy medio perdido con el mega incendio, y cómo el Estado tiene abandonado a la población en esa materia. Bueno, o sea, Viña es la ciudad de Chile que tiene más campamentos, ¿ya? Y eso se vio, no, yo trabajé en el censo y el incendio finalmente. Yo creo que hay un tema de, primero, planificación urbana, que es muy importante, y también ir a la causa, ¿por qué la gente termina en un campamento en una toma? O sea, por lo general, lo que muchos gobiernos hacen, toman como la consecuencia de, y no la causa. Entonces, ir a la causa. Pobreza puede ser, o puede ser gente que no quiere pagar arriendo, inestabilidad laboral, ¿no es cierto? Quizás la ley es muy laxa para dejar a las personas que instalen una casa en cualquier lado, aunque son zonas de riesgo. Entonces creo que va por ahí el tema, ¿no es cierto? Una buena planificación urbana y también una política pública que detecte, ¿no es cierto? Y resuelva la causa del tema de las tomas. Lo que te dije, en el caso de San Antonio es también por un tema de... em, como podemos decir, de poca oferta de alojamiento o de vivienda para personas que su fuente laboral ahora la tienen en San Antonio, ¿ya? Entonces, ¿cómo resuelves eso? ¿Cómo resuelves también el tema si una familia se va a San Antonio porque ahí está su fuente, porque trabaja en el puerto? Aparte tienes que ver los colegios, cuál es la ratio de oferta de colegios versus cantidad de niños, por ejemplo. Eso es planificación social y planificación entre política pública y planificación urbana, ¿ya? Van esas dos cosas. Oye, Perfecto, yo creo que muchas el gracias. tema el tema de vivienda es un tema súper, 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 además de extenso, es súper duro de lo que está viviendo, porque lo vivimos hoy día en el tema de reconstrucción, ¿ya? Del incendio, del mega incendio, ¿ya? Además de los campamentos más grandes. Pero ahí yo creo que nos vamos a tener que enfocar en un programa, a lo mejor. Vamos a tener que invitar de nuevo a Alejandra en alguna oportunidad para que Sí. hablemos más de vivienda y de otros temas también tan importantes, locales que se nos pueden quedar, como el transporte, que son temas que día a día le afectan a toda la región. Y que sí o sí los representantes tienen que hacerse carne de esto, tienen que hacerse parte de esto para que también en el Congreso, en el Poder Legislativo, esté la representación ciudadana de las situaciones que les pasa día a día para ver cómo llevamos a cabo y la mejora de este tema. Alejandra, mira, se nos acaba la entrevista, se nos pasó volando con Claudio, con Pedro ahí, bombardeando de esto como acoso político acoso con las No, preguntas, así fue que un agrado, para nada. un Estamos agrado. recién partiendo.
Perfecto, muy bien. Para que vaya también generando la fuerza también y la potestad ahí de radial. Yo sé que tiene harta experiencia en eso, pero te quiero dejar también un minuto para que tú digas por qué la gente tendría que votar por Alejandra Carrasco en noviembre, cuando llegue la papeleta a tu nombre y diga, voy a optar por Alejandra Carrasco por esto. Así que te dejo el minuto para que lo puedas dar libre, digamos. Bueno, yo soy Alejandra Carrasco, traigo vientos de cambio a la región de Valparaíso, ¿cierto? Soy una persona que ha trabajado en políticas públicas, tengo una visión local, regional e internacional sobre el tema. También soy una persona muy, en cierta forma, muy rigurosa y muy matea para mis cosas, muy responsable, ¿no es cierto? Y que he tenido la capacidad también de ver lo que hablamos, determinar lo que es la causa del problema, ¿ya? Así es que los invito a que me conozcan un poco más, ¿no es cierto? Que conozcan mis propuestas y nos vemos ya más adelante. Muy bien. Alejandra Carrasco, candidata ratificada del Partido Nacional Libertario, que va en el pacto de Cambio por Chile, donde está también Republicano, el Partido Social Cristiano, la Nueva Derecha, como llaman algunos, y que la veremos, va a ser una de las cartas de los debates ahí en la prensa y va a estar ahí eh, viendo va a estar todo en el almanaque político. Chicos, ¿les parece? Vamos a una pausa musical y comercial y ya volvemos con el Vamos Somos Chilenos porque hay un tema latente hoy día que ha pasado con Venezuela, hasta ahí me parece que hay viento, hay trompetas de guerra, parece, hay que ver qué es lo que sucede, qué es lo que está sucediendo ahí con Maduro y Trump y por supuesto Venezuela y Estados Unidos. Vamos y volvemos con el Vamos Somos Chilenos. Muchas gracias Alejandra, que esté muy bien. Chao, chao. Gracias por la invitación, que Adiós, tengan un lindo lunes todos. gracias. Chao, chao. Amigas y amigos, estamos de vuelta en el Vamos Somos Chilenos ahí, escuchando este tema musical entretenido después de la entrevista ahí con Alejandra Carrasco, candidata del Distrito 7. Se nota la preparación de Alejandra. La verdad que estábamos hablando ahí en el backstage, podríamos decir, del Vamos Somos Chilenos, de cuando se nota que los candidatos tienen, habíamos hablado de ejemplos, recordábamos debates presidenciales, como cuando a Sandón le preguntaban costaba su presupuesto de gobierno y no tenía idea. Un candidato, estamos hablando de un candidato presidencial, pues estamos hablando de un tema más allá. Así que vamos a hablar de ese tema ahora, ya que estamos ya con las candidaturas ratificadas. Recordemos que en la región de Valparaíso, mi querido Claudio, Pedro, se elige no tan solo presidente, se elige senador también, tenemos cambio de senador, y también se elige diputado, ¿ya? Diputado. Tenemos 8 escaños, 16 diputados, 5 senadores y un presidente que elegir. Así que vamos a tener 3 papeletas de nuevo, una más grande por suerte la otra, para que elijan a sus candidatos de acuerdo a lo que ustedes estimen conveniente. Y ahí creo que es fundamental el tema de la preparación, que yo soy súper enfático en esto, que no tiene nada que ver con los niveles académicos, ni incluso con la experiencia laboral en el mundo privado, ¿ya? Que eso contribuye, por supuesto que sí, pero la preparación para el cargo específico al que se está postulando es fundamental, sobre todo cuando ya se asume un cargo público. Hay que tener conocimiento, hay que tener preparación, me refiero a la preparación que puede tener desde sus asesores, diaria, de conocimiento de específica de algún área donde se quiere enfocar, o donde se va a enfocar, o para lo que se está desempeñando. Creo que es fundamental eso. Claudio, ¿qué te parece a ti este tema de la preparación de los candidatos, de los niveles? Porque hemos visto, aquí estamos con cosas, electos, candidatos que han llamado la atención por su poca capacidad y por su poco conocimiento de los temas relevantes para los cuales fueron elegidos. No parece poco cuando nuestra primera autoridad del país es lo que tú graficas. Es una persona absolutamente ignorante, es una persona absolutamente carente de conocimientos del cargo que representa, del cargo del que está Ostentando. investido, y resulta ser de que es una persona que le importa poco el país. Bueno, ahí está el ejemplo típico de por qué una persona eh, tiene que ser preparada, tiene que tener conocimientos, tiene que ser... Yo difiero un poco con tu posición respecto a un título. Yo creo que un título profesional siempre te va a dar un rango superior
porque por algo pasó por la universidad, por algo tuvo esa experiencia, conoció otro ambiente, se impregnó de otros conocimientos. Por lo tanto, yo considero que un título profesional es importante para una persona que postula a cargos públicos trascendentes. A lo mejor no es lo más importante, seguramente hay muchos que sin tener un título profesional lo van a hacer perfectamente bien y se van a preparar en lo que van a hacer, pero para eso es, como tú decías, hacer el esfuerzo. Tienen que saber a qué están representando, qué van a hacer, cómo van a trabajar. Me quedó tanto pendiente del primer bloque, había tanto que hablar respecto. Ella, nuestra invitada, le dio mucho énfasis a la seguridad, pero respecto a la seguridad hay tanto de qué hablar. Si la seguridad no es tanto más carabineros, tantos o cuáles planes, la seguridad es absolutamente integral. La imagen, la estética de una ciudad te da seguridad. Entonces, eso va ligado con la economía, Que, porque si que es vamos a cierto lo tener... que es cierto lo que dices, Claudio, que es cierto. Te debo decir una cosa. Ayer venía llegando del sur, tuve un tema de capacitaciones partidistas, y al llegar a Valparaíso, debo decir esto con mucho dolor en mi corazón. Ustedes saben bien lo que yo quiero a Valparaíso, pero le pasa lo mismo a lo mejor en Valdivia y acá también, en Valparaíso. También tiene mucho cariño por Valparaíso, por supuesto, siendo acá. Cuando llega a Valparaíso y ves una ciudad totalmente rayada, totalmente alejada de la mano de Dios. Todavía se han hecho esfuerzos, pero todavía se nota mucho el momento de llegar cuando tú te vas y tienes la imagen de Valparaíso quizás hace 20 años atrás, o 30 o 10 incluso. Y vuelves y te da como un golpe de realidad que de verdad todavía no me deja de doler. Todavía no me deja de doler. Al respecto a lo que dices tú. Porque al tiro la imagen te transmite algo que es importante, te transmite quizá la inseguridad, te transmite como el dejar hacer o el desorden de alguna forma, y que eso me pasó ayer. Continúa, Claudio, discúlpame que te interrumpa, pero tenía mucho que decir con lo que dijiste. Exactamente eso es. Llevémoslo al ámbito económico. ¿Qué empresarios van a querer venir a invertir a Valparaíso cuando se encuentran con esa imagen de ciudad, cuando tú recorres el centro de Valparaíso y es todo una inmundicia, es todo rayado? Parece ser una ciudad absolutamente abandonada. Y todo eso incide en la seguridad. Llama al delincuente a estos desórdenes, a esta anarquía, a llevar adelante su fechoría. Pero si tú le presentas al delincuente una ciudad hermoseada, una ciudad bonita, una ciudad con grandes avenidas, con buena iluminación en la noche, van a ser incentivos justamente para dejar de practicar sus delitos en esa zona. Por eso quedó mucho, mucho por hablar, pero volviendo al tema inicial que tú planteaste, de la preparación de las diferentes personas a los cargos que se están postulando, sin duda que la preparación es básica, es fundamental. Y tienen que prepararse para eso, para cumplir un buen rol, para orientar sus políticas hacia lo que la ciudadanía quiere. Sin duda, la preparación es básica. Oye, y a veces pasaba que la gente muy titulada o muy académicamente calificada no participaba en política porque no se quería meter en este show, con gente que no estaba tan preparada, gente que no tenía mucho conocimiento, y a mí me alegra mucho, y no lo digo porque la hayamos entrevistado y porque la conozco también. Alejandra, que haya como cruzado el charco, podríamos decir, cruzado el puente, es decir, alguien profesional con un prestigio incluso profesional internacional, ha trabajado en notas, tiene como diplomados de notas de guerra, ¿no? Es alguien muy preparado en su área que viene a contribuir. Son gente que contribuye a la política, gane o no. En la participación solamente contribuye a la política desde su mirada más profesional y con su experiencia también. Pedro, ¿qué te parece esto? Tú tienes harto que decir en esto, porque has conocido harto candidato a Chanta también harto tiempo. Ha habido harto en tu experiencia política, así que, ¿qué me dices de esto? Antes que todo, me gustaría hacer una precisión, porque tú dijiste que Ya, Valparaíso estaba bien alejada de la mano de Dios. Yo creo que la mano de Dios siempre está presente, solo que el hombre se aleja de la mano de Dios. Es una pequeña justamente. precisión. No, perfecto, perfecto. De acuerdo Luego, totalmente. Y también, como dice mi candidato presidencial, corrijo y corrijo bien como tú dices. Así que bien.
Bueno, respecto al tema en comento, me surgen tres reflexiones. La primera es que concuerdo con Claudio en que debe existir una formación. No necesariamente esa formación debe ser una formación en la universidad, porque hay diferentes circunstancias en la vida que te permiten o no tenerla, ¿cierto? Pero sí, tú te puedes desarrollar como comerciante y ser un comerciante connotado. Eh, He escuchado y conocido casos de personas que han sido bastante ignorantes en lo académico, sin embargo, han sabido llegar a negocios de una forma magistral. Entonces, creo que sí es importante tener algún grado de formación, sea académica, sea de la vida, pero en torno a alguna ocupación, no sé si me explico, no, no es por osmosis, sino que tú hayas desarrollado alguna actividad que te permita adquirir conocimiento y que esos conocimientos se puedan volcar a favor de la comunidad, porque no perdamos de vista que no estamos hablando de una persona X en un contexto X, estamos hablando de una persona en el contexto de la política, ¿cierto? De un cargo de elección popular. Entonces, primero eso creo que es importantísimo la formación, más allá de que sea universitario o no, también puede ser técnica, ¿cierto? Luego, el segundo punto, eh, el que tú también tengas una formación en un área no implica que, como muchas veces los parlamentarios dicen, ¿cierto? No es mi materia, no es mi expertise, y es perfectamente válido. O sea, si yo soy profesor de educación física, por ejemplo, tengo un título universitario, pero poco puedo saber de ley, ¿cierto? Bueno, pero yo tengo la obligación, de si estoy en el Parlamento, si estoy en la administración del Estado como un alcalde, por ejemplo, como un concejal, no quita que yo evidentemente debo además formarme, estudiar y entender primero cuáles son mis competencias, para que no pase lo que ocurrió hace un par de meses atrás con la senadora Allende, que es una persona que llevaba décadas en el Parlamento y desconocía una norma constitucional, es decir, una norma básica, una norma fundante del derecho chileno y ella lo desconocía, lo cual es bastante imperdonable. ¿Ya? Entonces, creo que al margen de la formación que uno tenga, si usted se quiere meter al Parlamento, si usted quiere ser alcalde, quiere ser presidente de la República, tiene la obligación de formarse en torno a eso, porque además se le está pagando y bastante bien para que lo haga. Y en tercer punto, y lo cual lo hace aún más imperdonable, es que la mayoría de las autoridades, hasta un concejal, tiene acceso en muchas municipalidades y por cierto en el Parlamento y por cierto en el gobierno central, en la seremía, en los ministerios, hay ítems para pago de asesores. Entonces, de verdad, que un parlamentario se presente como en algún minuto fue Alejandro Navarro, que sacó un proyecto, si no me equivoco, del Rincón del Vago, o algo parecido, o de Wikipedia, perdón, me fui unos años atrás, lo sacó del Wikipedia, es Oye, súper recoge el carnet imperdonable. también. Oye, recoge el carnet, Claro, Pedro, por favor, porque la gente lo aquí, sacó el, lo sacó el Fotolog, claro, claro, no que sacó el fotolog. El sacó un Icarito, el proyecto del Icarito, Wikipedia, claro. el Icarito, Es claro. bastante impresentable porque los parlamentarios tienen un ítem no menor para pago de asesores. Entonces, o sea, si más encima el asesor no hace su pega, entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces yo creo que uno, cuando decide presentarse a un cargo de elección popular, debe tener claras esas condiciones, ¿cierto? Más allá de la formación universitaria o no, sí, tener algo que respalde el que tú estés ahí, primera cosa. Segundo, preocuparte de conocer las materias que te corresponde discutir. O sea, eh, vuelvo al ejemplo, que yo sea profesor de educación física no significa que yo no pueda votar el presupuesto de la nación, porque entonces, de lo contrario, tendría que abstenerme, ¿cierto? Y Claro. tercero, cuentan con asesores y ahí también, ahí es donde el asesor evidentemente es una persona que va a colaborar respecto de un área específica en la cual tiene expertise. Entonces, si los asesores no hacen la pega, perdóneme, es problema del político que lo contrata. Totalmente. Creo que ahí viste también en un clavo, Claudio, Pedro. Pagar tanta plata en asesores para que no seas capaz de poder responder una pregunta técnica y específica en un tema determinado, me parece, como bien dice Pedro, imperdonable, imperdonable. Y más allá de eso, vuelvo a reafirmar, yo no es por discutir con Claudio, yo no creo que el título no sea malo, por supuesto que bueno y es un plus también para una materia específica y por una trayectoria a lo mejor que tuvo académica a la persona y un logro académico. Totalmente de acuerdo. Lo que yo quiero decir es que, por ejemplo, hay cargos de alta dirección pública que son cargos específicos, por ejemplo, el directorio de Codelco, ¿ya? Ahí sí o sí, por supuesto que sí,
debiese tener un cargo específico, una carrera académica y una expertise, que no pasa tampoco, porque recordemos que han habido turistas en diferentes directorios de grandes empresas estatales que no tienen la capacidad académica, sino más bien han estado, te puedo tirar un nombre, Francisco Vidal, que ha sido director de Televisión Nacional hasta director de otro del Banco Central. Pues entonces, Pero, exacto, y ha demostrado en todas que es un gran profesor de historia. claro, perfecto, claro, totalmente. Exacto, exacto. Entonces, bueno, oye, donde sí hay problemas y más graves, que, a ver, yo quiero hacer un detalle, porque un punto acá. Es tan importante lo que está pasando hoy en día a nivel latinoamericano y mundial incluso, con la posible intervención de Estados Unidos en Venezuela, con este, podríamos decir, acorralamiento marítimo que está teniendo la flota naval norteamericana con el país venezolano, y también donde se ven los nervios, se ve el titubeo de la narcodictadura de Nicolás Maduro a raíz que suceda esto. Me parece que lo que está sucediendo, de que yo me pongo la camiseta, yo no tengo ningún problema tampoco y me hago responsable también de mis palabras, como siempre lo digo, de que esta es la gran oportunidad, creo yo, de que termine lo que está sucediendo en Venezuela. La crisis de Venezuela, esto es para mí también, y yo creo que también lo comparten ustedes, ha traído una crisis latinoamericana generalizada, ¿ya? No tan solo por la crisis migratoria que ha generado en toda Latinoamérica y en Estados Unidos también, sino también por la disgregación de todas las bandas corruptas del narcoterrorismo que existen en Venezuela, que se han asentado en los países latinoamericanos que no tenían por qué sufrir los embates de estas problemáticas por culpa de una dictadura que lamentablemente ha traído puro dolor, sufrimiento, hambre a su país. A un país rico, que siempre hay que repetirlo esto, mi papá siempre me lo dice, un país rico. Pasa lo que está pasando hoy día en Venezuela y con las consecuencias que tiene a nivel latinoamericano y americano en todos los países del mundo. Creo yo que puede ser la luz al final del túnel de lo que está sucediendo hoy día en Venezuela. Y aquí quiero traer a colación algo muy importante. Eh, Vargas Llosa, fallecido hace muy poco, tuvo una vez un debate con Axel Kaiser, ¿ya? Tuvo una vez un debate con Axel Kaiser, donde él increpó a Axel Kaiser y le dijo, a mí no me vengas con esa pregunta de que si hay dictaduras buenas o dictaduras malas, ¿ya? Yo no soy Axel Kaiser, por supuesto que no, no tengo los niveles académicos, no tengo la trascendencia, pero sí, yo le hubiera contestado a Vargas Llosa en ese momento, que acá hay diferencias. Si bien, por supuesto que no, matar gente donde hay dictaduras que muere gente, no se puede decir que es bueno o malo, pero sí se puede decir que hay gobiernos autoritarios y gobiernos totalitarios, ¿ya? Que bien lo decía Jaime Guzmán por ayer en el 90, ¿ya? La gran diferencia de los gobiernos autoritarios no intentan modelar como sí los gobiernos totalitarios la vida de la persona, los destinos, la posibilidad de los padres de educar a sus hijos y la posibilidad también de crecer y desarrollarse en libertad. Esos son los gobiernos autoritarios que tuvimos acá, el gobierno militar. Un gobierno totalmente autoritario, estoy totalmente de acuerdo, pero no totalitario. No totalitario. Prueba está que el mismo gobierno entregó paralelamente o de forma, en el momento que determinó el gobierno militar, a un gobierno democrático y una transición pacífica, cosa que no existe en los gobiernos totalitarios, que tienen que pasar este tipo de situaciones, como la presión mediática internacional, incluso militar, para que ahí empiecen a dudar de su legitimidad de autoridad presidencial o de gobierno que tiene hoy día el narcogobierno o la narcodictadura de Nicolás Maduro. Así que Dios quiera que pronto termine esta pesadilla que ha durado durante muchos años y que no pase lo mismo que en Cuba y en otros países donde los regímenes se han arraigado y se han quedado para siempre en el gobierno del país. Ese quería hacer ese preámbulo. Les doy disculpen que a mí de verdad este tema me apasiona demasiado. Y también un saludo a todos los de acá que dicen, ustedes estaban a favor de la dictadura. Sí, pero señor, usted está a favor de la dictadura ya de Cuba y de Venezuela. Lo dice en su declaración de principios de partido. ¿Con qué cara me viene a criticar a mí que estuve a favor o que estoy a favor o que pienso que se hizo en el momento preciso la intervención militar en el 63?
Si se entregó el gobierno después a la democracia, después que se intentó ordenar el país. Miren lo que está pasando todavía en esos países. Tengan un poquito de vergüenza. Pero, Sí, mira, yo la verdad es que estoy bien expectante en relación al tema que ocurre entre Venezuela y Estados Unidos, y por diferentes cosas, pero creo que al margen de compartir plenamente tu visión sobre eh, la crisis que vive Venezuela, ¿cierto? Y cómo eso ha impactado el resto de Latinoamérica, y cómo más bien, y cómo es ideología en el mundo, si ese es el punto central, cómo es ideología en el mundo eh, ha sido tan destructiva, destructiva de las libertades, destructiva de las economías, destructiva de los pueblos, ¿cierto? Vemos a Cuba, creo que lo analizábamos en el programa pasado, o sea, una persona de 70 años, que hoy día tiene 70 años, vivió siquiera su niñez en un país en libertad. Es decir, nuestros padres, mi mamá, por ejemplo, que tiene 60, mi papá tiene 63, oye, nunca hubiesen conocido la libertad. Entonces, aun cuando comparto plenamente esta reflexión tuya, no dejo de tener una duda, y lo planteo así en esos términos, sin ninguna altura, sino mucho desde la humildad intelectual de no cometer un error, de también hasta qué punto otro país o un país que tiene una fuerza mayor puede imponerse a otro, ¿cierto? Insisto, al margen de que uno pueda compartir plenamente que Venezuela está viviendo una situación que de verdad es insostenible y va directo a lo que ha sido Cuba en todos estos años. Porque evidentemente después de Maduro viene Cabello y así, una sucesión casi testamentaria entre ellos. Entonces, eh, pero me asalta esa duda, ¿cierto? Porque como yo lo he planteado muchas veces, cuando dejamos que el que tiene el poder administre la justicia a su visión o a su arbitrio, claro, cuando lo hace de acuerdo a la visión o a los ideales que yo tengo y en concordancia con ellos, me parece que es fantástico, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando no está de acuerdo con lo que yo creo? Entonces me deja en una situación de mucho relativismo moral. Entonces, por eso la verdad es que yo en este tema soy bastante cauto. Solo esperar en Dios que la solución sea lo más pacífico posible, porque indudablemente cuando uno ve las noticias y ve, por ejemplo, a Maduro armando a milicias con adultos mayores, con jóvenes, personas sin ningún grado de experiencia militar, y ahí Claudio puede también profundizar un poco más en el tema, en el fondo lo que se está buscando es un escudo humano de protección donde si alguien pretende llegar a Maduro, existe un número de muertos brutales, cosa de que políticamente esto se ve horrible por parte de Estados Unidos, cuando en realidad lo que aquí debiera corresponder es que el presidente Maduro, yo creo que lo que haría un líder en su lugar es dar un paso al costado. Eso es lo que se esperaría, porque insisto, más allá de las visiones personales y las valoraciones personales, porque indudablemente una persona comunista, para él yo soy una persona indeseable con unos principios y valores que no debieran existir. Pero bueno, la democracia, precisamente, como siempre lo digo, es lo que permite que tanto él como yo convivamos con reglas claras, con espacio de participación clara, y él no tenga la capacidad de imponerme nada a mí, y ni yo poder imponerle nada a él, sino que lo que surja, las soluciones que surjan, sean en razón de un ejercicio democrático, de un ejercicio legislativo, con poderes que funcionan y que funcionan en plena potestad, pero además que son súper vigilados por otra institución del Estado, y eso es lo deseable. Entonces, la verdad, Jaime, es que no podría tener una opinión así como tan tajante como la que tú planteas. Sin embargo, sí, espero que lo que ocurra sea lo mejor para el pueblo venezolano y para yo Latinoamérica, por sí, cierto. yo sí, porque siempre en la sociedad alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Claudio, lamentablemente es así. Claudio, eh, tu opinión al respecto de lo que está sucediendo en Venezuela y la crisis internacional que origina esto. Mira, yo creo que hay poco que agregar a lo que ustedes ya han dicho. Tú
Jaime está totalmente de acuerdo con esta situación, con la cual yo también comparto, pero encuentro muy válida la posición de Pedro en el sentido de que, si bien es necesaria, también cabe la pregunta: ¿qué pasa con estos países que tienen el poder económico, el poder de las armas, de imponerse a todo el mundo? Por eso aquí debería haber sido una posición no tan personalista de Estados Unidos contra Venezuela, tratando de buscar una solución, sino que a lo mejor a nivel internacional, a nivel de varios países, que es lo que Estados Unidos está haciendo. Está pidiendo, para no aparecer solo en esta situación, la unión de potencias amigas, de potencias que están de acuerdo con su política, y poder hacerlo como un núcleo, y que no sea solo Estados Unidos el que va a crear la presión, pero que Venezuela necesita una intervención, no cabe la menor duda, porque si no, Ese de es el otra problema. manera no va a salir este régimen, y como bien decían ustedes, se va a ir Maduro, va a volver Cabello, y así Claro. sucesivamente, y se va a prolongar, y el sufrimiento es terrible. Como tú dijiste, Jaime, Venezuela es un país rico, es un país que estuvo en la gloria y hoy día está en la miseria. Por lo tanto, la intervención es necesaria, y ojalá, como dijo Pedro, Dios esté con ellos, Dios los ayude, y ojalá que ilumine a Maduro y que él sea el que dé un paso al costado para no seguir sacrificando a su propio pueblo. Sí es, así es. La crisis que se genera con la ideología es lamentable y que, como dije usted también, que Dios esté con el pueblo venezolano y tenga la solución lo más pacífica posible, aunque yo tengo, te vuelvo a repetir, mis serias dudas de eso es imposible que suceda. Pedro, yo sé que estamos terminando el programa, el Vamos Somos Chilenos, con este tema tan delicado, tan duro, y también hay un tema más doloroso también, y que quieres tú tener unos minutos del programa, así que se le concede, por supuesto. Jaime, muchas gracias. Te agradezco la oportunidad de poder referirme a esto en el programa, porque el día de ayer partió una amiga muy querida, la Paolita Larraín Morandé, una gran amiga, más de 25 años de amistad. Ella se desarrolló mucho en los últimos años trabajando en el Congreso con muchos parlamentarios. De hecho, muchos han manifestado su dolor públicamente a través de las redes sociales, y quisiera hacerle un sentido homenaje, un humilde pero sentido homenaje a Paola por esos años de amistad, por esos años de cercanía, una persona con una sinceridad, con una lealtad, con una convicción en sus principios, que los defendía a ultranza, y la verdad es que nos deja a todos quienes la conocimos un dolor profundo por su partida, además una partida muy repentina. La verdad es que es de esas noticias que te dejan en el suelo. Ayer en la mañana lo supe, y no solo reaccioné anoche. Paulita quería, descansa en paz, un abrazo cariñoso para su familia también, para los Escarela Larraín, y en general para todos los que la conocieron, y algún día nos volveremos a encontrar sin duda, y nos fumaremos un cigarrillo ahí contando o recordando tantas anécdotas que tuvimos. Un abrazo muy, muy grande al cielo para la Paola. Pero me suman las condolencias. Muchos conocidos han hablado de ella y no tengo ninguna duda que es lo que menciona, así que nada, se nos va una buena persona y que del mundo político es muy conocida también y querida, así que un abrazo a la familia y cercanos, me suman las condolencias. Claudio, Pedro, ese fue el Vamos Somos Chinos del día de hoy. Que tengan una muy buena semana, que descansen hoy día en lo que fue el lunes, y que, nada, mucho éxito este septiembre y el mes de la patria. A celebrar, a estar felices, contentos como chilenos que somos, y que, nada, gracias por estar nuevamente escuchándonos a todos los radioescuchas en el Vamos Somos Chilenos. Un abrazo. Chao, chao. Un Chao, abrazo, chao. felicidades.